Hoy en 23 PM, del Vamos por Todo a todos presos, el pabellón cae en Ezeiza. En pleno juicio por la tragedia de Once, Cristina defendió a Devido. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de Once, sí, es que el maquinista no accionó el freno al final. Tras la caída del Pata Medina, intervinieron la UOCRA de La Plata. Y Macri sigue metiendo presión. En esta Argentina que nos hemos comprometido todos en trabajar juntos, no hay lugar para comportamientos mafiosos. Bajó la pobreza. Según el INDEC, cayó a 28.6% durante el primer semestre del año. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Bueno, los datos que están mostrando el INDEC dan hoy todos números favorables para el gobierno, para Mauricio Macri. Hoy se conoció el dato de pobreza, efectivamente, que bajó en el primer semestre de este 2017 a 28,6%. Había subido en la primera etapa del gobierno de Macri, en los primeros meses, había subido a más del 32,5%, ahí lo estás viendo en la placa. Después bajó un poquito a 30,3% en el segundo semestre del año pasado. Y hoy, primer semestre de este año, así se mide la pobreza, cada 6 meses para incluir los aguinaldos del primer semestre y el segundo semestre, bajó a 28,6%. Es decir, Macri en términos de pobreza está en el punto de partida, el punto inicial, el que dejó Cristina. Y desde el punto de vista del nivel de actividad económica pasa exactamente lo mismo. Hoy la economía está mostrando todos indicadores positivos, fuertemente positivos: la construcción, la industria, el estimador mensual de actividad económica, que como ves ahí en el gráfico, en julio, el último dato disponible, da casi 5% de crecimiento respecto a julio del año pasado, pero es una V corta, mirá, así los deditos. No es la V de la victoria, pero lo que está mostrando en la economía, el nivel de actividad, es la V corta. Acá estábamos en el 2015, cayó acá en el 2016 y estamos nuevamente acá en el 2017. Es decir, de nuevo, en términos de nivel de actividad, Macri está en el punto de inicio que más o menos dejó Cristina. Y el desafío que tiene Macri es terminar con la V corta maldita, que, insisto, no tiene nada que ver con el peronismo, no es la V de la victoria, sino que es esta idea que tiene la Argentina no solamente de 2015, 2016, 2017, porque si uno puede poner así, casi una W, pasaba lo mismo 2013, estamos acá, cayó el 2014, subió el 2015. Y esta es la V corta que hizo Macri. Así está la economía argentina desde el año 2012, con los deditos en B. Bueno, esto es lo que hay que terminar y es el gran desafío que tiene ahora el gobierno. Desde el punto de vista del punto de partida inicial, que es el que ahora comienza a transitar el gobierno de Macri, ordenando un poco el escenario político, porque evidentemente estos números positivos del INDEC le juegan a favor también de las encuestas que lo muestran ganador el 22 de octubre, de un recorrido muy fuerte en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal y del propio Mauricio Macri. Y en todo caso, enfrente queda Cristina. Pero más allá de esa pulseada política que se está dando muy fuertemente entre el kirchnerismo en retirada y Cambiemos, el desafío que tiene Macri es terminar con la V corta maldita. Con esta V que no es de la victoria, sino que es de la decadencia y el estancamiento de la Argentina de los últimos 6 años. Es decir, si la economía puede seguir creciendo o no. En un ratito vamos a hablar con Luciano Laspina, hombre clave en economía del macrismo, y con Matías Tombolini, economista de Sergio Massa, si la economía puede estar de alguna manera encaminada para poder seguir creciendo y no volver a caer el año que viene para después subir y repetir la historia de los últimos años. Mientras tanto, Cristina estuvo en Crónica TV con Chiche Helblum e hizo un reportaje, ahora vamos a analizarlo, en el cual trata de retomar la iniciativa. Lo que sucede es que el discurso de Cristina parece un calco exacto de lo que viene diciendo en los últimos 8 años. Fíjate cuando Cristina vuelve a reiterar que es una perseguida política la estrategia de la victimización frente al avance cada vez más veloz, y acá hay un dato político innegable después de las PASO, de las causas de corrupción que acosan al kirchnerismo.
Por esta gente que además de perseguirme a mí, persigue a mi familia. Mi hija, cuando llegó a Olivos, tenía 12 años y están como formando parte de una asociación ilícita, chiche. Nunca se vio una persecución de esta manera. Realmente se está haciendo barbaridades, es una persecución tan brutal. No es por la sucesión, ni por el plazo fijo, ni por los inmuebles. Es porque nunca fue un dispositivo del poder y porque esta gente quiere disciplinar a todos. Esta gente quiere disciplinar a empresarios, a sindicalistas, a jueces. ¿Vos no viste que hablan de que todos son mafiosos menos ellos? Son todos mafiosos menos ellos. O sea, hay corrupción allá, pero los que blanquean plata son ellos. ¿Quién blanqueó plata negra? El hermano del presidente. ¿Quién blanqueó plata negra? El amigo del alma del presidente, que además es el dueño de Edesur, el que te llegan las facturas a vos, que ahora te arrancan la cabeza. ¿Y quién es el dueño de las empresas donde te arrancan la cabeza? Los amigos del presidente. El otro amigo del presidente es el dueño de Edenor, que también blanqueó. Ellos blanquean plata negra y los que robamos somos nosotros. Pero fantástico. Ya están en la mesa de 23 PM, además de Pablo de León, Luis Gasulla y Pablo Mendelevich, el periodista del diario Clarín, Fernando González, uno de los periodistas de política más prestigiosos del país, y, como decía, Matías Tombolini. Está llegando un ratito Luciano Laspina. A ver, el esquema de Cristina es la de siempre, ¿no? Nosotros robamos porque no se fijan en lo que está haciendo Macri. Pero por otro lado, el tema de la persecución política, ¿no? La idea, un poco uno escucha a Cristina y es un poco el esquema de ellos, ¿no? Quieren asustar a los empresarios, los sindicalistas y demás. Está poniendo en Macri un poco lo que trató de hacer el kirchnerismo y que obviamente después se derrumbó con la derrota electoral del 2015. Yo, si fuera un asesor de Cristina en este momento, le diría que no haga más reportajes. ¿Ah, no? No, la verdad es que me parece que los reportajes, a partir del de Novarecio, el de El País de España ayer, reconociendo que había hechos de corrupción, hubo hechos de corrupción en su gobierno, y el de hoy, porque es cierto que planteó la victimización, pero el problema es que después vino el contraste con las verdaderas víctimas, porque terminó defendiendo a Julio De Vido, terminó negando la responsabilidad del Estado en la tragedia de Once, y ahí estaban las verdaderas víctimas, ¿no? La tragedia de Once es el episodio más dramático que tuvo al Estado como actor en los últimos años, ¿no? Yo traslado y digo, la tragedia de Once es lo que eran las cuestiones de derechos humanos 15 o 20 años antes. Y que la justicia ya demostró de que el Estado estuvo comprometido, porque los condenaron a los dos ex secretarios de Transporte, a Cirigliano, y después de la tragedia de Once cambiaron los durmientes, empezaron a hacer las obras en el tren Sarmiento, o sea, tenían la cola sucia. Y eso yo creo que ha sido hoy una declaración absolutamente contraproducente, que seguramente no le va a hacer ganar un voto y por ahí le haga perder alguno. Sí, ahora vamos a ver, ¿no? Es fuerte cuando Cristina dice el Estado no tuvo responsabilidad en la tragedia de Once, porque claro, como dice Gasulla, Cristina ahí está negando lo que han dicho muchos jueces, en primera instancia, en la Cámara Federal, en el juicio oral, es decir, muchos jueces que han ratificado con sus condenas. Ahora el que falta es De Vido, que quedó afuera porque en su momento Bonadío lo dejó afuera, pero muchos jueces han emitido condenas muy fuertes, 6 años para Schiavi, 8 años para Jaime, más otras 19 personas involucradas, empresarios y exfuncionarios, diciendo que ha habido una responsabilidad fuerte. Y la verdad que es un juicio que se hizo prácticamente con jueces que venían investigando incluso durante el gobierno de Cristina, porque esto fue a principio del año pasado, ¿no? Diciembre del 2015 y termina en Claro. el 2016. Y además los O sea sobreprecios... que ahí Macri mucha mano no metió, digamos, en el juicio de Once. Los sobreprecios conformes en la compra de vagones por el 121% y fundamentalmente... Está bien, pero lo que digo es principal complicación, que es, ella busca en los datos blandos, digo, cuando habla del amor o cuando habla de una frase rara, ¿no? La de las mujeres nunca son lo suficientemente flacas, dijo Cristina. Una frase para analizarla por ahí. Pero, digo, busca humanizarse en eso
y en cuestiones como la tragedia de Once y las responsabilidades del Estado aparece absolutamente deshumanizada. Y me parece que eso es un problema para Cristina en este momento, porque en los reportajes, y por eso decía, le recomendaría que no haga más reportajes, no hubo un atisbo de autocrítica, no hubo absolutamente ningún rasgo. ¿Pero de qué margen le autocrítica. quedaba ahí? Porque es cierto que después Randazzo reconoció lo que era el desastre de Jaime y previamente lo que eran los ferrocarriles, y de hecho hace campaña con eso Randazzo, es el capital político que le queda. Pero vos, ¿qué margen le quedaba a Cristina? De decir, bueno... en algunas cosas nos equivocamos. Nos equivocamos en todo eso. En algunas, Sí. no, ni siquiera uno le pide que diga en todas. En algunas cosas nos equivocamos. Me parece que eso le hubiera dado un rasgo de humanidad, sobre todo para una expresidenta que está en campaña. Yo creo que la entrevista Vos fuiste durísimo hoy en Twitter con nuestro colega Chiche Hellblum. Sí. Dijiste A mí me gustó. la entrevista más amigable más y cómoda amigable. que tuvo. Pero Sí, claramente. reivindicabas a Novarecio y dijiste que era prácticamente vergonzosa. Yo la creo que a entrevista Novarecio de le Chiche. faltaron un montón de cosas. Sí. Ahora, lo digo de esta comodidad de la entrevista. Más difícil, con una Sí. persona muy difícil de entrevistar. No, está bien, pero con Chiche fuiste implacable. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque fue como, empezaron hablando de que comía puré de calabaza. A mí no me parece mal que le pregunte de su vida sentimental, todo eso, pero era una entrevista cómoda. Pero fue tan cómodo y tan sencillo que le jugó en contra. Porque Claro. ¿qué vimos hoy? Vimos a Cristina como es. Cristina es así. Cristina es esta persona. Y si no, vale que hay que recordar el día del accidente de Once, cuando sale Juan Pablo Schiavi a decir, ¿qué dice Schiavi? Si hubiera sido feriado, si hubiera muerto menos gente. ¿Por qué dice eso Schiavi? Porque Cristina le dijo de sí eso. Entonces, en esta lógica, los funcionarios kirchneristas que salían y repetían por el terror que le tenían a ella. Cristina piensa eso. Entonces, hoy vimos a lo que es Cristina, la que piensa eso, la que desdeña a los familiares. Y es mentira que los familiares de Once ella los trató bien. Ella igualó su sufrimiento por la muerte de Néstor, que quedó viuda, con el sufrimiento de una persona Quiso dar de cátedra del 52 dolor personas. a Zulema Ojeda, Claro. que había perdido a su hijo y que le había dicho, le había pedido en televisión que se ponga a Cristina en su lugar. Le tiró un manual del dolor, le dijo, vos no sabés lo que es el dolor, y además le mintió en la cara a una madre que había perdido un hijo. Yo creo que está pasando lo que nos imaginamos que iba a pasar cuando se supo que iba a empezar a dar entrevistas. Era imposible que esta mujer pudiera hablar sin decir barbaridades, esquivando las respuestas posibles, racionales, al tema de cómo hizo el dinero, cómo se enriqueció, su pensamiento crudo, como vos decís, todo esto, ¿no? O sea que creo que ella nunca debió haber dado estas entrevistas, y si sigue dando, creo que va a seguir empeorando y diciendo gansadas y disparates, como está diciendo. De todas las gansadas que dijo en los 3 reportajes, a mí me llama la atención que lo peor de todo es lo menos comentado. En mi opinión, lo peor de todo. ¿La del país? La del país, pero ¿cuál? Lo del habeas corpus. Lo Sí, del habeas corpus es exactamente. increíble. Exacto. Dijo que Ahora, vamos un Ella segundo, que porque hizo- no se entiende nada. Porque hizo- el país acá en la Argentina, en España lo lee todo el mundo. Acá lo El lee diario el El País microclima. le hace Sí. un largo reportaje, hasta ahora creo que el mejor reportaje que se le hizo de esta serie, lo hizo Carlos Cue. Cue, que es español, le hace el reportaje, un reportaje muy largo, y de entre las preguntas que la sorprenden a ella, le hace una pregunta que siempre le quisimos hacer a Cristina, a ver qué contestaba, y es, ¿cómo siendo usted abogada nunca presentó un habeas corpus en Santa Cruz por los desaparecidos? ¿Y sabes lo que contestó? Contestó, en Santa Cruz no había desaparecidos. O sea, hizo desaparecer a los desaparecidos de A Santa ver. Cruz. Yo no veo a los organismos de derechos humanos quejándose de que Cristina está diciendo que no eran 30.000. A ver, porque los de Santa Cruz no existían. Sumamos a Luciano Laspina, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, hombre clave del PRO de Cambiemos en el Congreso. Mirá cuando Cristina decía con Chiche Hellblum que el Estado no tuvo responsabilidad en la tragedia de Once. Mira, la tragedia de Once fue algo muy fuerte, Sí. muy fuerte. Yo me reuní después de que eso sucedió con casi todos los familiares. Le dimos toda la ayuda que podíamos darle. Inclusive algunos de ellos nos habían pedido que también si no podíamos ayudarlos con los abogados. Y le dijimos, no, los No abogados... le dieron nada, ¿A quién? Cristina, a las víctimas de Once. No, perdóname. Nosotros recibimos y solucionamos muchísimos problemas de la Yo te gente. estoy diciendo, no le dieron nada. Mirá que yo lo pregunté. No, Chiche, no, Chiche, te puedo... Lástima que no... Ojalá sea cierto. Lástima, pero te puedo traer los nombres de las personas que Yo asistieron. pregunté, incluso pregunté, nada le dieron, no le dieron una indemnización, algo. No, indemnización no le podía dar Bueno, el no Estado. sé, digo, No, Chiche, escucha.
Indemnización el Estado no les podía dar porque para indemnizar el Estado tiene que ser condenado en juicio. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de 11, sí. No, mira, eso te quería contar. El padre de una de las víctimas que falleció y que asistió, eso charlábamos el otro día, y que asistió a todas las audiencias, y aparte lo pudimos ver en los diarios, es que el maquinista no accionó el freno. Al final, gracias. El auto, el tren frenó en todas las estaciones antes. En todas las estaciones, las pericias, en fin, la verdad una tragedia terrible, ¿eh? Brutal, si vos no frenás y te estrellás. Bueno, y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno. La verdad que lo que decíamos antes, ¿no? Todo esto que está diciendo Cristina ya está aprobado en el juicio de 11, donde los jueces, en un fallo muy extenso, cuentan cuál fue todo el contexto y por eso condenan a 6 años a un secretario de Transporte y a 8 años a otro secretario de Transporte, y si siguen en la misma tónica también lo van a condenar a Julio De Vido, que hoy está en el banquillo de los acusados. Es decir, la responsabilidad nodal del Estado en todo lo que era el contexto de la corrupción y el desvío de los subsidios para que el tren, en vez de la guita ir a tener un tren eficiente y en buenas condiciones, fuera a los bolsillos de los empresarios, los siriglianos, y volviera a lo de los funcionarios públicos y no estuviera en las vías. Hoy Ernesto Teneman publica una nota de Infobae muy interesante, la verdad que puntualiza absolutamente todo esto, la llama 11 la última perversación de Cristina, que Cristina sigue reiterando esto, ¿no? Pese a lo que dicen los jueces, pero también recuerda que Cristina estuvo 5 días sin aparecer después de la tragedia de 11, el 22 de febrero del 2012, y cuando reaparece en Rosario, ahí es el día que desde la tribuna dice a cámara, se ve bien en la cámara como con sus labios se puede percibir bien su expresión, donde dice ahora vamos por todo. Y uno tiene la impresión de que ese fue el momento en que Cristina fue del vamos por todo al todos presos. Digamos, fue el momento donde quiso ir por todo y ahí empezó de alguna manera a quedar al descubierto todo esto, la corrupción de 11, la corrupción de Vudú, la corrupción incluso que la justicia empezó a investigar de la obra pública, ¿no? Hay un dato que es muy contundente. Ella le echa la culpa al maquinista, ¿no? Que es el ir con el más débil en ese caso. Cuando digo la contradicción, esta es una de ellas. Pero Cristina, después de la tragedia de 11, y recordemos, la tragedia de 11 son pasajeros del tren Sarmiento, en general gente de clase media, media baja, muy baja, que viajaban habitualmente. En todas las estaciones del ferrocarril Sarmiento que van hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, Cristina ganó en todos los distritos, en todos los municipios, ganó en el 2011. En todos esos municipios, absolutamente en todos, perdió en 2013. Un año después de la tragedia, que fue en febrero de 2012... Perdió Morón, que hoy está gobernado por un macrista, perdió 3 de febrero, que hoy está gobernado por un macrista, es decir, distritos que eran bastiones históricos del peronismo. Merlo no perdió, pero perdió en Padua. Sí. Todos los municipios del oeste por donde iba el tren. Y un año después de la tragedia, que fue en febrero de 2012, en febrero de 2013, fue el primer acto que se hizo, hicieron al año de la tragedia, en Plaza de Mayo. Habría un poco más de 10.000 personas, no era mucha gente la que había para recordar a las víctimas, los familiares, mucha gente del conurbano. En ese acto fue la primera vez que se escuchó insultar a Cristina. Esa gente insultó a Cristina mientras era presidente. Después de la tragedia de 11, Cristina no ganó más elecciones. No volvió a ganar. Digo, es claramente un antes y un después, un punto de inflexión. De las entrevistas era mostrar una Cristina distinta, una Cristina autocrítica. Porque la otra era la que ya todos conocían, la del núcleo duro, la que circulaban los videos por YouTube. Entonces, como dice Fernando, ella se traiciona a sí mismo, porque los quienes le dicen, el asesor catalán, Antoni Rubí, algunos de sus asesores le dicen, mostrate distinta, pedí disculpas, humanizate. Ella no puede con su genio y produce esto de hoy, que me parece por ahí lo más claro de la entrevista, el mérito de la entrevista de Chiche es que la
la pone cómoda, empieza hablando de la calabaza y terminamos viendo a la Cristina que es la que se traiciona, la que no debería hablar más, como dice Fernando. No hable más porque si no vamos a seguir viendo y va a seguir perdiendo votos. A ver, sumamos a Tombolini y a Luciano Laspina. Decíamos que acá el interrogante es, bueno, si lo que el gobierno ahora está mostrando, que lo muestra muy con viento a favor, esta así la Argentina, ¿no? A principio de año, de hecho, todo el espinel político, los sindicalistas, algunos empresarios muy cercanos al kirchnerismo, decían, bueno, el gobierno se va como una paliza en la elección, la economía no le termina de arrancar. Bueno, todo eso se ha de alguna manera dado vuelta, ¿no? Los números de la economía ahora le sonríen, las encuestas, los sindicalistas piden pista para negociar. ¿Es sostenible esto? Yo creo que o esto le alcanza para la elección y después volvemos a lo que yo llamaba la B corta, ¿no? Bajamos de nuevo para tratar de ver cómo recuperamos. A ver, el proceso de desinflación en la Argentina todavía tiene mucho para mostrar. Cuando uno mira qué pasó en Uruguay, qué pasó en Brasil, donde se desplomó la inflación mucho más rápido que en la Argentina, queda claro que acá hay una batalla mucho más dura para librar y hay algo en la política monetaria que no termina de surtir efecto, sobre todo por el costo que eso supone. Recordemos que la Argentina paga una tasa, o sea, quien está en casa y tiene un ahorro, tiene que recordar que hoy la Argentina le promete 27% a 273 días, mientras la inflación que te dice la Argentina que vas a tener va a ser 15%. Es decir, el rendimiento real que te promete el sistema financiero es elevado. O sea, el costo que pagamos es un costo alto para un resultado que todavía no se ve. Se supone que el año que viene este proceso de desinflación debería seguir. Quiero decir, la salida de la crisis, si vos mirás las recuperaciones, 2009, 2014, por no tomar la del 2012, y 2016, lo que vas a ver es que rebota más rápido, 2009 ni que hablar, después 2010, 2014, 2015 rebota mejor, y la del 2016 es más lenta pero más pareja. La gran pregunta que la va a responder el tiempo es si efectivamente el año que viene se va a consolidar esto. Y la otra gran pregunta es si se puede seguir creciendo sin que crezca la deuda. Porque este es el otro gran tema. Hubo periodos en los que la Argentina creció mucho, pero la deuda también. En el 93, en el 94, la Argentina crecía, todos festejaban y la deuda también crecía. El mecanismo de endeudamiento de la Argentina tiene en el presupuesto, y esto Luciano lo sabe perfectamente bien, previsto que vamos a pagar más intereses de la deuda de lo que vamos a pagar en subsidios económicos. Y esto no es grave en la medida que no sea un mecanismo de funcionamiento de largo plazo. Y eso lo va a responder el tiempo, por supuesto. Si Argentina logra crecer el año que viene, no importa, 1, 2, 3%, como dice el gobierno, va a ser la primera vez que se crece en 2 años consecutivos desde el 2011. Decía, sí, porque 2010-2011 se creció. Hace 6 años, casi 7 años que no se crece. El serrucho. Exactamente. Crece en los años impares de elecciones y cae en los años pares de... Bueno, esta es me parece la primera gran diferencia. El crecimiento que estamos viendo ahora no tiene ningún anabólico artificial. Por el contrario, como decía Tombo, tenemos una política monetaria que algunos juzgan muy restrictiva para luchar contra la inflación, cuando lo habitual es que en los años electorales vos tirabas manteca al techo, gasto público, bajaba la tasa de interés, emitía, que es lo que hacía Kicillof, y al otro día venía la maxi evaluación, la del 2014 de Kicillof-Fábrega. El cepo cambiario de Cristina del 2011, 15 días después de ganar con el 54%, Argentina era un vergel y resulta que tenemos con un cepo cambiario, una estafa electoral. Eso no va a pasar ahora porque no hay ningún anabólico, no hay ninguna pichicata que tenga la economía que vos digas. Por el contrario, estamos en un proceso de reducción del déficit fiscal y estamos en un proceso de lucha contra la inflación. Y paradójicamente, yo la diferencia que tengo con algunos analistas que critican la tasa de interés, que paradójicamente convive una política monetaria muy restrictiva con tasa de interés de corto plazo muy alta, pero un boom de crédito hipotecario, boom de crédito comercial, boom de crédito para la familia, y te dejo afuera la Sargenta, que es una política social del ANSE que está volando. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la expectativa de que la inflación va a bajar en el futuro y está recuperándose el crédito de largo plazo como nunca antes. Con lo cual la política monetaria, cuando uno la juzga entre el costo y el beneficio, para mí tiene más beneficio que costo. Y yo creo con el tema de la deuda, digamos, en eso diciendo un poquito con lo que decía Tomo, yo creo que hoy el déficit y la deuda de Argentina son un lastre para el crecimiento. ¿Por qué? Porque nos aprecia el tipo de cambio, los dólares que emitimos de deuda para financiar el déficit fiscal nos bajan el tipo de cambio, nos restan crecimiento. A medida que vayamos cumpliendo con los objetivos fiscales de reducción del déficit,
que lo hacemos vía crecimiento, lo hacemos sin ajustar el gasto social, sin reasignar la obra pública, reasignando subsidios, es cierto, pero cuidando mucho el mango, sobre todo los gastos corrientes del Estado, vamos a tener menos emisión de deuda y vamos a tener más crecimiento. Así que yo la veo muy bien, sinceramente. Ahora, esto que ustedes ven, ¿no? Que efectivamente la economía, después las PASO, siguió en expansión y demás, ¿no? Tiene mucho también un condimento político. ¿Qué hubiera sucedido si el resultado en las PASO era otro, ¿no? Como vimos una muestra gratis las 3 o 4 semanas previas a las PASO, donde el Banco Central estaba vendiendo dólares, es una política muy contractiva, porque la gente compraba dólares y no quería consumir nada, porque se quería refugiar. Y si eso seguía 1 o 2 meses, todos estos indicadores que estamos viendo ahora, o que el gobierno puede decir, bueno, miren cómo va a mejorar esto y lo otro, ¿no muestra que hay una fragilidad grande? Digamos, pues dependía en gran medida y vamos a ver qué pasa el 22 de octubre. Un peso arriba de evaluación del dólar. O no importa, o no importa. Pero 2 pesos. Puede decir que no tiene hay un componente a ver, político. si volvía el kirchnerismo, que se mueva a 2 pesos el tipo de cambio, la verdad que baratito, me parece a mí. Digamos, imagínate volviendo a Kicillof y a Cristina, si vos el dólar se corrige 2 pesos, pero le firmo para vos este proceso está de alguna manera blindado de lo que pase el 22 de octubre, de las circunstancias políticas. A ver, perdón, pero digo, no digo que esté blindado, yo creo que es una economía sólida y hay una confianza de muchos inversores, de muchos argentinos. Lo que sí creo, insisto, que dado el panorama que se veía era complicado. Igual creo que, y esto hay que decirlo a los argentinos, todavía no se ganó nada. La verdad que lo que vimos fue una encuesta que, como dijo Frigerio el otro día, es la encuesta más cara del planeta, la que hicimos el 13 de agosto, pero ahora hay que ir a la elección general. Sí, a mí me parece que la discusión que viene, la importante en la Argentina, es la que nos está dando. ¿Qué va a hacer el gobierno en materia de reforma laboral? ¿Qué va a hacer el gobierno en materia de reforma tributaria? ¿Y qué va a hacer el gobierno en materia de reforma previsional? Porque lo que vamos a discutir el año que viene en el Parlamento tiene que ver con los impuestos que vas a pagar vos los próximos 20 años, tus hijos. ¿Qué va a pasar con el IVA? ¿Qué va a pasar con ganancias? ¿Cómo vamos a discutir la forma en la que se junta la plata en la Argentina? Esa discusión también tiene que ver con el modelo de país que se tiene y con el modelo de desarrollo. Y fundamentalmente, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Y acá hay una diferencia que tenemos con el gobierno que es fundamental. Bueno, fantástico. Es una declaración. No hay reforma laboral. Digo, digamos, no, estamos pensando en un blanqueo laboral porque tenemos 35-40% de trabajadores que trabajan en negro, tienen obra social, no tienen jubilación, no tienen nada. Sí. Eso es un deber. Yo creo que el nombre de la justicia social en el siglo XXI es que ese 35% se incorpore al sistema formal. Y ese debate que plantea Tombo, ojalá lo tengamos a Tombo en la Cámara para poder debatir, así nos... Si tenés algún pariente en Capital y me quiere votar, no le invita. Pero ojalá esté. Es el gran debate de los argentinos. Pero en ningún caso vamos a tomar una decisión unilateral, en ningún caso va a ser ajuste, va a ser lo que necesiten los argentinos. A ver, Cristina, hablando de amores, del puré de calabaza y de qué más... De la amistad, no. Y del perro enterrado en Olivos. ¿Ese perro que está enterrado en Olivos es el que le regaló Felipe Solá? Me parece que sí, ¿El boxer que le regaló Felipe? No le preguntémosle a Felipe. No está Felipe. Bueno, a ver. El otro se lo regaló Chávez. Malas palabras sí digo, la verdad que no sería... Soy muy mal hablada. Que sí que no digo malas palabras en cámara, por teléfono digo malas palabras nada más. Sí, ya lo sabemos, quédate tranquila. Ya te habrás enterado, que por teléfono. Ya se enteró todo el mundo. Claro, que por teléfono digo malas palabras. Sí. Sí, tenía uno que estaba muerto de hambre, que le tuve que dar media luna. No, pero con Alfonsín tendría muerto de hambre. Yo nunca tuve un perro muerto de hambre. Cuando vos eras presidente, me vino a buscar comida. Te fue a pedir comida, pero no porque estuviera muerto de hambre, che. No sé, le tuve que dar media luna. No estoy todo lo flaca que quisiera estar, porque además, Chiche, vos debes saber que una mujer jamás está demasiado flaca. Sí. Siempre puede adelgazar más. Sí, puedes adelgazar más. Sí, y hay ropa que no me entra. Así como me ves, hay ropa que no me entra y me la tengo que volver a poner. En una mujer atractiva como vos, joven, todo, ¿hay lugar para el amor? No. ¿No? No. No. ¿Por qué? Chiche, no. Mirá. Yo no siento que un novio, no tenés nadie que te corteje. No. Primero que nadie se animaría. Primero. Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es sacarle el miedo al tipo. ¿Qué me estás diciendo, Chiche? Estás loco vos. Sos un atrevido, además. ¿Pero por qué? No. Siempre mis neuronas dominaron a mis hormonas. Está bien. Pero un tipo como Vargas Llosa, ¿te interesa? Ay, pero prefiero... Más joven. Meterme en un convento con Vargas Llosa. ¿Qué me gusta comer? Trato de comer... Me gusta mucho el puré de calabaza, sopa de verduras mucho. ¿Puré de calabaza? No es una comida, es un acompañamiento. Bueno, claro, de carne, pero déjame terminar. Todo ese estereotipo de maquilladora, uñas esculpidas,
¿Pero vos te haces las uñas o te hacen una peluca? Yo, estas me las pinto yo, así como las ves. ¿Ves? Pintaditas por mí. ¿Sos divertida? Muy. ¿Te reís con los chistes? ¿Entendés los chistes? No solamente los entiendo, sino que los hago. E imito mucho a otra gente también. Soy buena quién imitadora. imitás? No, ni loca. ¿A Susana Jiménez? Ni loca, pero soy buena imitadora y... ¿Te pelaron ahí o no? No, tengo un agujerito acá. Tócalo, ¿querés tocarlo? Sí, pero lo que digo es... Tocar un agujerito. entraron con un trépano ahí. Pero tenés el agujero. Tengo el agujero, claro, digo, tengo el agujerito. Yo por lo pronto me divertí mucho, lo cual no es poca cosa. No es poca cosa. Sabes que eso es muy divertido. Bueno, cosa que los demás periodistas, viste, que son todos cara mala onda, cara de orto, andando todo el tiempo. Sos muy gracioso, Chiche. Sos muy gracioso. Bueno, esta la humaniza Cristina, la pone de nuevo en carrera, o como dicen algunos, después de la entrevista a Novarecio, subió, no sé, 3-4 puntos más, Cambiemos. Yo creo que en este tramo de la entrevista parece Cristina más cómoda. Creo que hay una frase inconveniente, que es la frase sobre la dieta de las mujeres. Una mujer nunca está lo suficientemente flaca. Es una frase de Nancy Reagan, que dijo ya hace 3 décadas, y que si no fuera Cristina, creo que si fuera otra dirigente estaría muy criticada por eso. Pero bueno, después el estar cómoda, el tramo en el que está cómoda, a ella eventualmente le puede servir un poco más. Después viene lo que decíamos, lo de tragedia de 11 y demás. Si a José López le ofrecieron pasar la noche con Vargas Llosa o algo así, porque se metió en un convento. Ella dice que antes que estar con Vargas Llosa se mete en un convento. Cuando un kirchnerista se mete en un convento... Ahora, vos sabés que yo tengo la impresión de que hay este tipo de cosas van a un público, ¿no? Los que la aman a Cristina, que decían la mejor entrevista del mundo, fue fantástica, ¿por qué no ponen 4 horas más, digamos? Era como ver la serie Narco en Netflix, ¿viste? Que termina el capítulo y querés ver otro. Eso le pasaba a los amantes de kirchnerismo. Y la que la odian a Cristina, el votante de Cambiemos, el que sumó el 34%, pero qué sé yo, se mataba por tratar de... Exactamente, la indignación lo superaba. La pregunta es lo que está en el medio, lo que no están con la camiseta puesta, la visceral, ¿no? Pero hay cosas que la muestra, por eso digo que la muestra como es. El tema aborto apareció, ¿no? Es interesante. Ella cuenta que Néstor estaba a favor del aborto, que su hija está a favor del aborto y que ella es la que tenía una posición más dura. Con lo cual, el kirchnerismo, que tiene una postura supuestamente progresista, muestra que la que paró el aborto en todo este momento de discusión fue ella. En 2 mandatos presidenciales ella no aceptó que su bloque hablara del aborto. Es más, Juliana Di Tulio, la presidenta de la bancada de diputados, siempre dijo: yo estoy a favor del aborto, no pongo la discusión porque mi jefa política no lo pone. Pablo, yo te digo, pero es un tema del progresismo. Pero hay cosas, tenés un papa argentino, ¿vos crees que Macri va a impulsar el tema del aborto teniendo un papa argentino mientras esté el papa argentino? Ella ahora dice, bueno, pero Cristina tuvo en los últimos 2 años de su mandato un papa argentino. En los últimos 2. Esto lo que te prueba es que el ideologismo... siempre fue la idea de ella. El ideologismo del kirchnerismo en contra del aborto. Pero claro que sí. Es todo trucho el ideologismo kirchnerista. Es trucho, porque la cuestión ideológica supuestamente la pregunta es la que importa. Le importa a un kirchnerista. Bien, Pablo, y esto no les importa. Ya sabemos ahí la opinión que podés tener respecto a ese tema. La pregunta es, el votante independiente. ¿Le cambia algo esto? Yo creo que el que no tiene un preconcepto de Cristina y no tiene un preconcepto de Macri. No cree que Macri sea la dictadura y no cree que Cristina sea lo peor que le pasó a la Argentina. Ese votante que está en el medio, que evidentemente la votó a Cristina en el 2011. Y que la abandonó y algunos han votado a Macri, otros han votado ahora a Massa o están votando a Randazzo. No, digo, es una elección muy finita la de Cristina. Es decir, acaba de ganar por 0,2% y la definición en el 22 de octubre va a ser también por muy escaso margen. Será por 1 punto, será por 2, será por 3, pero seguramente va a ser por escaso margen. Y ahí es donde corres el riesgo, porque el voto duro es el voto duro. El voto que está en contra de Cristina va a votar en contra de Cristina, vea o no vea este reportaje. El tema es quién llega el voto de Cristina, claro. Pero después el voto muy lábil, muy blando, que está pensando y está dudando sobre si votarlo o no, creo que acá pone con algunas definiciones,
pone en riesgo ese para voto. ese Para voto, mí corre obviamente, riesgo. los números de la economía le juegan a favor del gobierno. Lo espanta, sí. Lo sí. espanta, lo ahuyenta más. Yo lo que creo que a un votante independiente, independientemente si le resulta agradable lo que ve y si la ve humanizado o no, lo seguro ve es el pasado. Ve lo que gobernó durante muchos años en Argentina, ve su realidad, que le faltan cloacas, le falta infraestructura, que en esa época chocaban los trenes. Dice, esto es el pasado. No sé si me gusta Cristina o no, pero digamos, los que vienen ahora a aportar soluciones son los que nos dejaron en esta situación. Lo que pasa es que Creo no que toma voto independiente, Cristina. Cristina puede Independientemente que le robarle guste o no a algún Cristina, voto a la ¿no? izquierda con el tema Maldonado o voto peronista. Por eso Cristina va a hacer caravanas y por eso va a hacer un acto el 17 de octubre. Porque quiere ir a raspar el voto peronista que tiene Massa y que tiene Ramos. Quiero presentar este otro tema, porque me parece que el efecto Pata Medina ha generado un efecto de disciplinamiento muy grande en toda la dirigencia, ¿no? Sindical, mucho temor entre los sindicalistas. También en la política. Sí. Digamos, ya ven que el pabellón K o el pabellón, algunos dicen el de 6 a pabellón Néstor Kirchner, está colmado. Y también en los empresarios, algunos empresarios que estuvieron apostando muy fuerte fichas a Cristina hasta hace 10 minutos, ahora están levantando toda la ficha a ver si se pueden llevar algo a la casa. Del vamos por todo a todos presos. Del vamos por todo al todos presos. Se puso el pabellón K de Seiza. Báez, López, Jaime y ahora le llegó el turno al sindicalista de Boca La Plata, Juan Pablo Pata Medina. Desde el gobierno celebran el accionar de la justicia justo antes de las elecciones de octubre y Macri aprovecha para levantar la bandera de la transparencia. Es muy importante que se entienda que en esta Argentina que nos hemos comprometido todos en trabajar juntos, no hay lugar para comportamientos mafiosos. A este tsunami carcelario se le suma el desfile por tribunales de funcionarios K convocados por diferentes causas. Vudú, José López y el ex ministro de Planificación Julio Devido, que finalmente afronta el banquillo de los acusados por la causa de Once. Aunque para Cristina, la tragedia en el Sarmiento no fue responsabilidad del Estado. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de Once, Sí. no. Mira, el tren frenó en todas las estaciones antes. En todas las estaciones, las pericias, en fin. La verdad, una tragedia terrible, ¿eh? Brutal. Pero si vos no frenás y te estrellás, bueno. ¿Cómo avanzarán las causas de cara a octubre? ¿Se agrandará la troupe del pabellón K? A ver, lo dejo picando. Me parece que hay una dirigencia en general que está ya descontando triunfo del gobierno el 22 de octubre. Y estas movidas muy fuertes de la justicia están anticipando eso, ¿no? Y la pregunta es si, ojo, si no nos estamos yendo al otro lado, digamos, donde todos están actuando ya en la nueva hegemonía del macrismo. Digamos, todos están alineándose para un lado. Y de hecho hoy por primera vez Macri, con una agencia internacional de noticias, habló de la reelección. Sí, tibiamente, ¿no? Dejó abierta la puerta. Sí, lo relativizó, pero dijo, muy tibiamente. Estoy abierto. Sí, pero fue ante una posibilidad. pregunta, Sí. No es que tampoco no es que... ¿Es un escenario que Sí. ya se está hablando hoy? Tanda y ya volvemos, no te vayas. Bueno, decíamos que se está alineando el escenario para el gobierno y también hay un disciplinamiento de todos los sectores, ¿no? El efecto Pata Medina, hay temor en el sindicalismo, están viendo quién es el próximo en caer. El efecto Pata Medina y el efecto elección, ¿no? Yo creo que las encuestas, que la sensación de que Macri puede hacer una buena elección en todo el país, que puede arrimarse un número cercano al 40%, todo esto que se viene charlando en el poder es un factor de alineamiento muy poderoso, muy importante, y los primeros que lo leyeron fueron los jueces, ¿no? Los primeros que lo leyeron fueron los jueces que están claramente en un montón de causas que uno va viendo acelerando algunas medidas que se demoraban, que debían ponerse en marcha y nunca se ponían. Que a principio de año Carrió se quejaba que estaban demorando, dudaba si estaba el gobierno detrás y ahora al revés, se destrabó todo. Y ahora van a una velocidad Pero también muy tiene llamativa. que ver también con el contexto social. La denuncia contra el Pata Medina
Fundamentalmente el fiscal y el juez de Quilmes la impulsan, además de la investigación que venían llevando, porque les llega una información de una fuente anónima que les da todo el sistema económico y financiero de cómo funcionaba el entorno de la familia del Pata Medina. Esto tiene que ver también porque ahora hay empresarios que se empiezan a animar a contar algunas cosas, algunos negociados, y fundamentalmente también los arrepentidos, más allá de que en el seno de la corrupción kirchnerista hasta ahora, salvo Fariña, no hubo. ¿Llamó a nadie alguien que el se Pata arrepintiera. cuando lo estaban deteniendo o la esposa ahí en el mismo momento donde estaba Hay una a los escucha- oficiales de prefectura? Sí, en el momento en el que lo están deteniendo al Pata Medina, llama a Fabiola García a alguien, supuestamente me decían alguien del poder político de la provincia de Buenos Aires, del gobierno anterior, y les dice, se lo llevaron al Pata, se lo llevaron a mi hijo, me están llevando a toda mi familia, te pido por favor, vos sabés todo lo que hicimos por ustedes, no nos sueltes la mano ahora. ¿Quién es esa persona? ¿No se sabe? No se sabe. Por la duda, Gerardo Martínez, que está totalmente alineado, ya está viendo de intervenir otros lugares, tipo Bahía Blanca. Ya intervino curarse. la Boca de la Plata. Claro, ahora por ahí Bahía Blanca está curándose en salud. Gerardo Martínez, un sindicalista que lo ves con un ministro por semana sacándose una foto en una actividad. Sí, acá sacó todo el consejo directivo rápidamente de La Plata, lo puso a Carlos Vergara, se aleja del Pata Medina, y en Rosario también puede ¿Es haber Macri el que allanamientos. está detrás de esto o es una dinámica propia del sistema esto que contaba? Porque al gobierno le va bien en las encuestas, la economía se recupera, ven que hay un horizonte para hasta el 2019, Macri coquetea con un periodo más, entonces ahí se empiezan a alinear los jueces Eso por es motos multifrontal, propios. hay un cambio, es lo que dice Fernando, hay un cambio de clima. Lo primero que sacan el dedo para ver para dónde va el viento son los jueces, pero el clima cambia para todos, para los testigos, para los empresarios. Hoy Carlos Pañi hace una análisis interesante, dice, lo que están motorizando los jueces, más que el macrismo, es el peronismo no kirchnerista, es Pichetto y algunos gobernadores, con algunos operadores históricos del peronismo en la justicia federal, Con Nicolás que Fernández. están poniendo las fichas en los jueces federales diciendo, métanle pata, vayan por todo lo que quede de kirchnerismo, vayan por todo. Y porque hay una pelea detrás de las decisiones judiciales y detrás de las decisiones políticas que tiene que ver con la pelea que viene después de octubre, que es claramente entre Cristina y el peronismo no kirchnerista, entre los gobernadores que no se alinean, que prefieren tener otro referente en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores del peronismo van a tener que hacer lo que no hicieron hasta ahora, lo que no hicieron estos 2 años, que es oponerse, enfrentarse a Cristina. Los gobernadores del peronismo le dejaron ese laburo a Macri, a Vidal, a los candidatos de Cambiemos, y bueno, esto es lo que viene ahora. El costo de dejarle ese laburo a Macri es que Macri se fortalece, que después de la elección se fortalece, que va a ser un presidente con chances de poder ser reelecto, de poder avanzar en la posibilidad de una reelección, y que el peronismo va a estar entrampado en la pelea con Cristina porque el peronismo no tiene líder, no tiene liderazgo. Macri empieza a coquetear con esto de la reelección y demás porque quiere generar escenario, quiere generar, si se quiere, horizonte. Necesita con la economía mostrar de que ahora sí es un presidente que tiene por delante 2 o 6 años eventualmente. Porque hasta ahora los inversores decían, bueno, a ver, llega al 13 de agosto. Bueno, llega al 22 de octubre. Sí, eso Lo sí. estaban midiendo mes a mes a Macri. Sí, Es la así. diferencia entre los inversores, el mercado y la calle es sutil, pero no es menor. Una cosa es que repunten los sectores y otra cosa es que sea más fácil llegar a fin de mes. Lo cierto es que hay un repunte de la economía, esto no hay que negarlo, pero también es cierto que hay factores de consumo que siguen sin mostrar un repunte importante. Creo que eso va a ser lo que tendría que mostrar alguien que quiera aspirar a un nuevo mandato. No, yo creo que, volviendo al tema del Pata Medina, lo que está claro es que no hay protección contra las mafias, no hay protección política, que aparentemente es lo que había anteriormente. Y creo que eso cambia mucho el sistema y le da independencia a la justicia para poder actuar. Me parece que este es el gran cambio que han votado los argentinos y ojalá se ratifique en octubre. Yo vuelvo a insistir, todavía no se ganó nada. La que decide es la gente y falta mucho hasta el 22 de octubre. Nosotros seguimos trabajando, caminando, timbreando. Ojalá la gente nos apoye. Gracias a todos por haber estado esta noche en 23 PM. Hoy, último programa de 23 PM. Quiero agradecer especialmente a los compañeros, a los periodistas de primer nivel que nos han acompañado, a Pablo Mendelevich, a Pablo de León, a Luis Gasulla, a Alberto Valdés, también ha estado en esta primera etapa Mariana Verón, Gisela Marciota, Mariano Obarrio, un grupo grande de periodistas. Agradecerle a los productores de este programa
que han siempre mantenido un profesionalismo de primer nivel, a Diego Bonta, a Ale Vera, a Quique Arosé Mena, a Manuela Castro, a Federico Joffre, a Martín Kolotnik y a Matías Lanzi, bueno, los camarógrafos del canal, bueno, toda la gente que nos ha asistido de manera impecable aquí en Canal 9, que nos ha tratado de la mejor manera en este lugar. Hemos trabajado con absoluta libertad, hemos hecho una cobertura paso a paso de todo este proceso electoral. Hasta aquí llegamos, hemos hecho un trabajo que yo me siento muy satisfecho y por eso nuevamente les agradezco a todos y ya nos encontraremos nuevamente en cualquier lugar y siguiendo siempre esta Argentina apasionante y vibrante que tenemos todos los años, todos los meses, todos los días. Gracias a todos. Gracias, Maxi. Nos reencontramos en algún otro momento. Quédense con Tele9 al cierre. Chau, pásenla bien.